¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto saludarles otra vez, hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Como siempre, es un gusto saludarles desde esta trinchera. Bienvenidos al podcast Despierta, Pueblo de Dios. A nombre del ministro de Educación, el presbítero Samuel Hernández Clemente, y su servidor Edgar González, secretario del ministerio, les damos este saludo, esta bienvenida. Nos da mucho gusto verles y como ustedes saben, hemos estado platicando con algunos rectores de los 13 seminarios que tiene la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Ha sido una plática muy enriquecedora, ha sido muy buena. La semana pasada entrevistábamos al pastor Raimundo Villanueva del Seminario Teológico Presbiteriano de México y fue muy enriquecedora. Pero seguimos avanzando platicando con algunos y me da muchísimo gusto que en esta ocasión tenemos como invitado para entrevistar pues a uno de los rectores que ha estado ya mucho tiempo en esta responsabilidad como rector en uno de los seminarios, pues sí, más importantes en el sureste, el pastor Amos Caguich. Así que pues ahí lo tenemos, pastor. De veras, te agradezco muchísimo que nos concedas este tiempo de platicar, de entrevistarte, que la gente conozca un poco más de ti, un poco más del seminario. Pastor, de veras, agradezco mucho la oportunidad que tienes de apartar este tiempo en tu agenda y dedicarlo a esta pequeña charla. No, de nada, Pastor Edgar. Gracias por el tiempo y la entrevista también y por pensar en nosotros. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Si podemos contestar algunas de las preguntas, pues aquí estaremos para hacerlo. Eso, maravilloso. Gracias, Pastor. Pues ya hace muchos años que te conozco, que tenemos la bendición de conocernos, pero ¿cuánto tiempo tienes ya como rector en el seminario? Llegué en 2005, Wow. así que estoy sobre el año 18. Ya es un montón de tiempo ya. Creo que ya va a ser tiempo de empezar a pensar A en buscar el dejarlo. empleo. No, Bueno, ya no. casi no tengo nada en el estómago después de dos operaciones, entonces me Ah, voy sin nada como llegué. así, tal y como, no, fíjate que yo hace muchísimos años, pues yo di clase en el seminario, pero cuando todavía estaban en el Divino En el Salvador, Divino Salvador. hace muchos años. Y Eh, luego ya se cambiaron a Tzitia. Pero entonces platícanos, el seminario, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿A qué cuerpo de gobierno está muy jurisdiccionado? bien, ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Qué carreras ofrecen? Si es en línea. perfecto, perfecto. Platícanos un poco así en Sí. términos generales. El Seminario de San Pablo está ubicado en la ciudad de Mérida. El proyecto original era que estuviera fuera de la ciudad de Mérida e inicialmente así estuvo, pero ahora la ciudad nos ha absorbido. Mérida, Yucatán, México. Bueno, creo que es bastante conocido. Ahí es donde estamos. El seminario fue organizado en 1982 Sí. y pertenece, aunque inicialmente fue organizado por el Sínodo del Golfo, ¿sí? El Ah, Sínodo del Golfo, porque era un solo sínodo, pero sí. 3 años después, con la organización del Sínodo de la Península de Yucatán, el Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo pertenece al respetable Sínodo de la Península de Yucatán. El año pasado, en septiembre, gracias a Dios, celebramos 40 años de vida Mm. del Seminario San Pablo. Bueno, pueden conocer un poquito más de nosotros si ustedes quieren. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Mm. Todos esos, como Seminario San Pablo, como stpsanpablo.org. Pero de manera muy rápida, actualmente en total tenemos 122 alumnos. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad de programas. Tuvimos que como que reinventarnos por la pandemia, ¿sí? Tuvimos que abrirnos a otras cosas, aunque ya veníamos trayendo algunos programas. Tenemos programas desde diplomados hasta un programa doctoral. Sí. Tenemos un diplomado en Ministerio Juvenil, tenemos un diplomado en Consejería Bíblica, incluso en convenio con otra institución, tenemos un diplomado en Educación Cristiana. Mm. Pero también tenemos una tecnicatura en música sacra. No le llamamos licenciatura, pero los Sí. muchachos que vienen después de la prepa. Son 3 o 4 años completos, dependiendo de lo que ellos escojan, ¿no? Y Sí. tenemos una licenciatura en estudios teológicos y tenemos una licenciatura en teología. Ujú. Esta licenciatura en estudios teológicos nace con la cuestión de la pandemia y básicamente es online. O sea,
todo es a través de línea. Y Sí. nos ha servido a nosotros bastante porque básicamente es para líderes, para laicos, pero nos ha servido como un puente para que después las personas, algunas pasen a la licenciatura en teología y vayan hacia el pastorado, ¿no? Entonces tenemos esos dos programas. Ofrecemos también en este momento 2 maestrías. La maestría en estudios teológicos para pastores graduados que quieren profundizar un poquito en alguna doctrina, en algún tema teológico de alguna Biblia, de la Biblia. Damos 4 cursos de Biblia de Antiguo Testamento y 4 cursos de Biblia de Nuevo Testamento, y los demás con temas teológicos de teología sistemática, teología bíblica, algunas cosas de cosmovisión bíblica y ministerio. Sí. Y también tenemos la maestría en ministerio juvenil, aunque le llamamos nosotros a las generaciones emergentes, ¿no? Por todo este tipo de cosas. Esa maestría sí está enfocada básicamente al entendimiento y al trabajo ministerial con jóvenes. Esas son las 2 maestrías que tenemos. Y Ya. en convenio con un seminario de California, estamos ofreciendo desde hace 4 años, ahorita está por terminar la primera generación, si Dios lo permite, en junio, el doctorado ministerio, y estamos iniciando otro. Y se piensa más adelante quizá la posibilidad de abrir un doctorado en filosofía, o sea, lo que le llaman los americanos, ¿no? Un PhD, pero Ok. eso todavía está en veremos. Eso básicamente son los programas que nosotros estamos ofreciendo. ¿Por qué tenemos 122 alumnos? Mira, los alumnos que están estudiando teología, realmente, tenemos lo que llamamos nosotros residencia, 19, Ya. pero los que tenemos en línea son 27. Ujú. Y algún otro que toma un curso y que luego Claro. viene y que luego está allá. O sea, en total, los que tenemos estudiando teología, lo que es teología, son 56. Ajá. Pero el resto de los alumnos, para completar 122, están estudiando. El otro programa fuerte es consejería bíblica, ¿no? Claro. Es consejería bíblica. En estos 122 no estamos contando a los que están estudiando el doctorado porque es un convenio con otra universidad. Ellos mandan a sus profesores, ellos van a dar los títulos, mientras nosotros terminamos de armar bien nuestra facultad, ya con, si Dios lo permite, ¿no? Con varios doctores, y ofrecer San Pablo su propio doctorado. Sí lo estamos ofreciendo, pero en convenio con, ¿no? Claro. Entonces, esta es la dinámica que nosotros estamos siguiendo ahorita, y desde luego, creo que todos fuimos afectados por la pandemia y tuvimos que mover, ¿no? Por ejemplo, el programa de consejería bíblica actualmente es totalmente online, Mm, totalmente online. Y ujú, ahorita, pues gracias a Dios, pudimos armar un salón multimedia en mm. donde estamos ya grabando todas nuestras clases de la teología, de la licenciatura en teología, con el propósito también de que a futuro eso lo pongamos en una plataforma, y las personas que tienen menos tiempo, pero que quieren dedicarse a eso, a las 3 de la mañana pueden entrar, subir ese programa, pagar el costo. Estamos haciendo eso, ya estamos grabando el primer semestre de la licenciatura en teología. Gracias a Dios buscamos algunos recursos y en medio de la pandemia Wow. pudimos armar nuestro pequeño salón multimedia, y ahí estamos, ¿no? Porque es carísimo, pero Sí. gracias a Dios tenemos esa ventaja. qué Y co- básicamente eso es lo que somos y lo que estamos haciendo en este momento. Mira nada más, a mí de veras me asombra todo lo que han logrado hacer a lo largo de los años. Alguien había estado hablando conmigo hace tiempo acerca de la necesidad del famoso REVOER, ¿no? El registro de validez oficial ante las universidades, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, para tener validez, para que puedan de repente los egresados tener algún acceso a alguna otra maestría, etcétera. Pero a mí me llama la atención, ¿no? No quiero ser parcial ni unilateral, pero no, yo personalmente tengo la experiencia de que alumnos que salen del seminario han tenido acceso a seminarios buenos en Estados Unidos para hacer sus estudios de posgrado, ¿no? Mi hijo y mi yerno, que son egresados de San Pablo, Exacto. ese título fue suficiente para que ellos pudieran pues acceder, ¿no? Solicitar Sí. y poder ingresar Bueno, a de un... hecho, creo que ha ayudado mucho todo lo que las personas que estuvieron antes de nosotros hicieron, desde uno de los fundadores como fue Don Vito, Don que Víctor. fue graduado de Westminster, y luego que se organizó y se hizo un plan para enviar a varios hermanos para hacer sus maestrías en los campus de los RTS, Así Charlotte, es. Jackson, Orlando, Houston.
Y sí, entonces cuando ellos vinieron ya con títulos de esos seminarios, entonces la facultad estuvo bastante fuerte para ofrecer esa licenciatura. Eso le da peso. sí, Entonces, por ejemplo, actualmente nosotros tenemos estudiantes nuestros que han salido, ¿no? Que sí, han ido a los seminarios de RTS, sí, 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 que han estudiado en Westminster y que les aceptan el título de San Pablo, e incluso en Western, en Calvin, Calvin Seminary, en Michigan. chicas. Tenemos cuando menos 4 o 5 seminarios, incluso 2 universidades en los Estados Unidos que aceptan nuestros títulos como Sí, suficientes para hacer ahí una maestría o un doctorado. Tenemos cuando menos 2 personas que han hecho sus doctorados saliendo de aquí, sí, directamente para allá. Uno es el doctor David Correa, que estudió sí, con nosotros la licenciatura en teología, se sí, fue a RTS Orlando, hizo la maestría allá y después también hizo el doctorado. sí, Creo que ha sido una buena historia y los que nos precedieron y los fundadores y los que fueron después de ellos sí, pensaron muy bien lo que estaban haciendo, porque sí, se basaron en cuando menos 2 ejes sí, importantes: sí, profesores y sí. una biblioteca. Nuestra biblioteca tiene aproximadamente 20,000 volúmenes, ¿no? Wow, Y sí, últimamente hemos conseguido con donaciones aproximadamente 1,000 volúmenes de libros bastante nuevos, ¿no? sí, sí, Y 2 o 3 donaciones de libros bastante específicos que no necesariamente alguien va a comprar en una librería. claro, claro. Eh, Y, uno, uno, y son libros físicos, o sea, no, no, son libros físicos, no estamos exactamente. hablando de una librería virtual. Estamos hablando de libros físicos, exactamente. Y también a los alumnos les damos una biblioteca digital de un mínimo de 1,500 libros de todas las áreas. O sea, es cierto que los chamacos ahorita, de todas maneras, nosotros tratamos de que sigan usando la biblioteca. Claro, Nuestra biblioteca sigue funcionando, aunque en muchos lugares ya no es muy popular, ya no, pero tenemos los libros físicos allá. ya, Y hemos estado los profesores, ¿no? Juntando esa biblioteca digital para sí. que también cada uno, ¿no? En un USB, en su computadora, como quiera que su tablet, pueda cargar también con su propia biblioteca mínima para que le ayude en Oh, su sí. ministerio. Oh, sí, oh, sí. Mira nada más, eso está súper interesante de veras. Bueno, quiero preguntarte algo. Yo veo que, bueno, la carga de educación teológica en el Seminario de San Pablo es muy importante, es muy seria. Es conocido el seminario por ser un seminario conservador, con una teología reformada, con mucho celo de conservar la línea reformada. Me parece que pues de alguna manera encabezan este esfuerzo. Tú como rector del seminario, ya por muchos años, pues casi la mitad de vida del seminario ha sido, Sí, ha sido sí, eso me decían algunos. casi la mitad, ¿no? Es Entonces, solo por gracia, ¿ok? sí, yo lo entiendo. Es por gracia. Pero así como tú ves, ¿cómo ves la educación teológica cristiana en nuestro país en general? Y luego, ¿cómo ves la educación teológica de la Iglesia Nacional Presbiteriana? Ok, ¿Cómo cuando me la hablas percibes? de la educación teológica en general, estás incluyendo a los grupos no presbiterianos. Sí, metodistas, bautistas, Ok, nazarenos. mira, Sí, quizá no te puedo hablar de la experiencia nacional porque no conozco todo el campo, ok, pero regionalmente sí, un poco. Me parece que hay ¿cómo llamarle? Una especie de desbalance ok, entre unos grupos y otros grupos, aún de las mismas iglesias. Por ya, ejemplo, hay algunos grupos pentecostales que sí, ya tienen seminarios, pero hay otros que todavía no le dan importancia a la educación teológica, ¿no? ya, Un ejemplo muy de aquí. Y también los que tienen ciertas instituciones, ah, el nivel educativo es bastante bajo. Tengo mm, una pequeña experiencia. Hay un hermano aquí a quien yo aprecio mucho. Él es el rector de la Universidad Yucateca. ok, ¿Qué es la Universidad Yucateca? Es una universidad que pertenece a los hombres de negocios de las Asambleas de Dios, ya, que ellos, según me dijeron, tienen una universidad en la Ciudad de México, algo así, ¿no? Y abrieron una extensión aquí en Mérida. Entonces, ellos tienen una licenciatura en teología con Rebue. ah, Y el rector, como es mi amigo, vino y me dijo, oye, mira, pues tenemos esto. Y bueno, cuando menos su primera o segunda generación, todos los profesores de esa universidad en esa licenciatura en teología fueron pastores de nosotros. ok, Incluso a mí me invitó a dar algunos cursos.
Ajá. Cuando los cursos que a mí me invitó a dar, me manda el pensum, el currículum, ¿no? Sílabo, digamos. Exactamente. Entonces yo le dije, hermano, vamos a platicarlo. ¿Y cómo estamos en confianza? Y me dice, pastor, es que yo no sé quién hizo esto. Y otra pregunta, pastor. Sí, Tú sabes que nosotros somos una denominación muy grande. Hace un momento comentabas algo de las asambleas. La denominación más grande en el país es Asambleas de Dios, la que tiene más fieles, digamos, ¿no? Más claro. miembros. Pero me parece que luego nosotros estamos como con los bautistas peleando un poco esto también en cuanto a número de creyentes. Tenemos una asamblea general alrededor de 16, 17 sínodos, como 73, 74 presbiterios, un montón de congregaciones, mucha iglesia en el sureste de nuestra denominación, muchísima, ¿no? Un poco por la culpa del plan de Cincinnati, que no es tema para esta Sí, charla, ¿verdad? sí, Pero, hombre. pero somos una iglesia de cerca, más de 2,5 millones de presbiterianos según un censo, pues más o menos certero, ¿no? Y sin embargo, tenemos cerca de 250 alumnos en el sistema escolarizado en los 13 seminarios. Muy poquitos que están estudiando, muy poquitos en nuestros seminarios en relación al número de miembros que tenemos, ¿no? Por ahí se escucha de repente que hay iglesias que no tienen pastores, o de repente escuchamos también, yo no sé si tú has escuchado, pero en algunos presbiterios, que algún anciano que representa algún consistorio pues es muy bueno, es muy amable, muy simpático, y entonces le dispensan trámites y los ordena como pastores, y eso ha provocado de alguna manera que digan, bueno, pues ¿para qué me voy al seminario si me pueden dispensar un trámite y yo puedo ser pastor? Pues así nomás, ¿verdad? ¿A qué se deberá esto? ¿Qué tendríamos que hacer para enmendar Me parece que es un mal que tenemos. ¿Cómo podríamos Claro. arreglarlo? Creo que en nuestra región, que es básicamente lo que conozco un poco, el fenómeno o el problema es multifacético. Sí, Eh, por ejemplo, una de estas fases es que eh, los pastores no están promoviendo en sus iglesias donde están la vocación ministerial. ya. Ujú, Sabemos que lo nuestro es por un llamamiento muy particular de parte de Dios, señor. pero que el trabajar en las vocaciones con los muchachos de nuestra iglesia es nuestra responsabilidad y no se está haciendo, al menos no en nuestra región. No sé a qué se deba, eso sí, me da un poquito de temor acercarme y decirle, ¿por qué no promueves esto? ¿Tienes Ajá. miedo que salga y sea mejor que tú y te quedes sin chamba? Sí, sí. No, no va a pasar. Como tú decías, hay cientos o miles de grupos, de iglesias, de congregaciones grandes y pequeñas que no tienen pastor. Y tenemos a presbiterios poniendo a pastores en 4 o 5 campos, Sí, ¿no? sí, Y eso no es de mucho beneficio para la iglesia. Pero, por ejemplo, hay una iglesia que era bastante pequeña donde yo estaba, porque estaba empezando cuando yo vine al seminario. Ahorita ya creció un poquito más, gracias a que llegó un buen pastor, ¿no? Pero cuando menos el pastor que está ahorita allá, yo lo animé, le veía en él y luego él lo sintió y dije, ¿cómo no? Vamos y la iglesia te paga todo. De esa iglesia han salido con menos 3 pastores antes de que yo dejara la iglesia, ¿no? Creo que si trabajáramos un poquito en esta cuestión de la vocación, y no me estoy poniendo como ejemplo, que quede claro, pero solamente es un decir. ajá, Creo que ese es un fenómeno, el hecho de que no se están promoviendo las vocaciones pastorales. Otro, tiene que ver también con la posición de las familias. Hay mm, familias que ellos mismos ahora, en este tiempo, desaniman a ciertos muchachos que quieren estudiar al seminario. Yo he tenido aquí en este tiempo que he estado en el seminario, porque visito los presbiterios, visito las iglesias, un montón de gente me conoce por acá. He tenido varios casos de muchachos y muchachas que con todo el ánimo del mundo hablaron conmigo, querían venir al seminario, hablaron con su pastor. De pronto los encuentro en una reunión de jóvenes, lo que sea. ¿Qué pasó? No, es que mi papá no estaba de acuerdo, mi papá dijo, mira, que te vas a morir de hambre, que por acá. Esto ha cambiado un poquito, porque mira, yo provengo de una familia de 8 hermanos ajá. y mi papá, que era un campesino, soñaba que varios de nosotros llegáramos a ser pastores.
Y él decía, no sé cómo lo voy a pagar, pero si alguno de ustedes quiere ser pastor, Ya. yo no, siembro más maíz, siembro más mecate, siembro. Bueno, solo mi papá murió muy joven, ni siquiera vio que yo algún día quise ser pastor, pero bueno, gloria a Dios por eso. Pero así, habían varias familias en la iglesia donde yo crecí que tenían este deseo, no tanto desanimar, sino animar. Quizá más o menos un poco en nuestro contexto como los católicos romanos que todos quisieran tener una hija monja o un hijo sacerdote, ¿no? Al menos en este contexto así se daba, aún en el tiempo pasado. Es Ah, una crisis que también le está afectando a la Iglesia Católica, sí. pero en un sentido, hablando de nosotros, ese sería un segundo aspecto. El tercer aspecto para mí es el hecho también de la falta de apoyo, sobre todo económico. Mm, ¿Sí? Porque mira, eh, mm, quiero decirlo con todo respeto, pero pues sí quiero decirlo, por las experiencias que hemos vivido aquí en el seminario. Hay iglesias y presbiterios que cuando un muchacho está interesado, no los apoyan económicamente. Sí somos muy dados a citar la Constitución, que ah, esto y que esto. Y cuando yo les comento que la Constitución dice que cuando alguien quiere ir a un seminario o al seminario, debería recibir cuando menos una tercera parte del apoyo económico de su iglesia su y presbiterio. debería recibir, exacto, cuando menos una tercera parte del apoyo económico del presbiterio. Pero hay presbiterios que han tomado la determinación, sí, porque lo sé. Incluso es un acuerdo que si el muchacho quiere salir, incluso fuera de su entorno, para ir a otro seminario, algún seminario, le dicen, está bien, anda, vete, pero no te damos ni un peso. Lo cual, con todo respeto, viola la Constitución, Sí, claro. No, ¿no? no sé. Yo doy gracias a Dios que al menos en nuestra región, cuando menos ya hay quizás 2 o 3 presbiterios que han tomado el acuerdo de que cuando un muchacho viene, ellos le pagan su colegiatura al 100%. Mm. Pero algunos de esos presbiterios ahorita no tienen ningún estudiante. Quizá por los Tienen primeros dos, el dos acuerdo, pero no eh, tienen estudiantes. incluso yo estoy hablando, y fue idea de uno de ellos, ok, pues vamos a becar a muchachos que vengan de otros presbiterios. Claro. Porque yo creo, con todo respeto, que si una iglesia no tiene, porque realmente no tiene para ayudar a una tercera parte de un alumno, o un presbiterio no tiene, pues es una cuestión de fondo, es algo de mayordomía, lo que tú quieras, y ahí yo no me meto. Pero simple y sencillamente la actitud de no querer apoyar, pues también Lamentable. es un factor determinante, ¿no? Entonces, por otro lado, los muchachos también, tomando en cuenta esos 3 factores, pues dicen, pues yo prefiero mejor ir a la universidad, tener una buena carrera, ¿no? No morirme de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizá pueden haber otros 2 o 3 factores más, pero creo que básicamente esos, al menos son los que yo he notado Sí. aquí en mi entorno. Sí, Sí, sí. yo he escuchado algunas veces que dicen, ¿quieres ir al seminario? Está bien, pero primero estudia una carrera seria, ¿no? O sea, lo del seminario no es Sí, serio. exacto, el seminario no es serio. Entonces, estudia una carrera seria y un día que termines tu carrera seria, la cual te puede dar la posibilidad de trabajar y tener un ingreso fijo, seguro, etcétera, ya luego te metes a estudiar el seminario. Y la verdad es que ofende un poco a los que estudiamos en un seminario, a los que enseñamos en un seminario, porque el seminario es una carrera seria. O sea, Claro, hace un momento hablábamos acerca de San Pablo, por ejemplo, que es tan serio que ha egresado personas que son de influencia en el país, en nuestra denominación, que están como pastores, como líderes, como referentes en diferentes claro, áreas de la Iglesia Nacional Presbiteriana. O sea, es una carrera seria, ¿no? Y bueno, claro. a veces he escuchado yo esto de primero estudia una carrera seria, algo que sí esté bien, ya luego si quieres el seminario, ¿no? Entonces, Exacto. sí, no nos ayuda mucho, no nos ayuda Sí, mucho. no nos ayuda mucho, definitivamente. Pero cuando ahorita que hablamos de los estudiantes, si tú tuvieras que poner una evaluación, porque en realidad habrás estado egresando pues muchas generaciones a lo largo de estos 20 años casi. ¿Cómo evaluarías el desempeño de los egresados de San Pablo Bueno, en el campo nacional y fuera? Supongo yo que hay egresados que sí, están fuera. gracias a Dios tenemos gente trabajando prácticamente en todas las áreas del país, en el norte, en el centro, en el sur y más aquí en la península, ¿no?
Y Sí, también tenemos gentes trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, en cuando menos 5 ciudades, pastoreando, sí. pastoreando. Y tenemos gente graduada que está trabajando, que vinieron y regresaron y están haciendo el ministerio en Belice, en Guatemala, en Nicaragua, y Ajá. en Colombia y en Chile también, ¿no? De hecho, el muchacho de Chile, el presbiterio me dice, wow, este muchacho está, pues no sé, cambiando ciertas cosas y ayudándolos a ellos, ¿no? Entonces, de lo que yo he platicado con ellos y de algunos comentarios, puedo decirte que el desempeño pastoralmente hablando es bastante bueno, ¿sí? No quisiera agregar más porque se trata de Sí, nosotros, ¿no? Pero sí. creo que es bastante bueno en general. Claro. No, yo creo que en general, así como tú lo dices, es bastante bueno, pero además la evidencia del trabajo de los egresados del presbiterio, del Seminario San Pablo, pues se ha puesto en evidencia. O sea, no tienes que decirlo tú, ha sido evidente en el campo nacional, Sí, en muchos lados. En la Ciudad de México, donde yo estuve hace poco, había personas egresadas de ahí. Acá en el norte del país, pues hay personas egresadas sí, de ahí, que no solamente son pastores, pero que contribuyen incluso en educación, sí, en algunos seminarios también dando sí, clases, ¿no? Entonces, sí. ha sido algo muy bueno. Gracias a Dios por eso, porque de alguna Así manera es. este es el perfil. Los egresados hablan y promueven con su trabajo el seminario Sí, donde egresan, sí, ¿no? Y eso es sí, algo muy, muy positivo. Pero bueno, vamos a cosas un poco más complejas. sí. ¿Qué concepto tienes del liberalismo, no? Así como lo concibas, ¿no? Ahorita estamos hablando de liberalismo en una batalla casi campal, ¿no? Que tenemos con respecto a asuntos muy específicos, muy concretos, muy, muy, muy concretos, como el tema de si la Biblia es inerrante o no, si la ordenación de las mujeres o no, si Moisés es autor o no del Pentateuco, si Joel y Oseas es una alegoría, si los milagros de Jesús tienen un sentido lógico, racional, en fin. ¿Cómo percibes el liberalismo y cómo nos ha afectado en nuestra iglesia nacional? Y también, ¿habrá llegado este liberalismo a las aulas de los seminarios? ¿Cómo, Ok, cómo percibes ok, esto? mira, la concepción que yo tengo básicamente, podríamos decir, viene desde lo que puede ser llamado el liberalismo clásico, ¿no? Sí, Empezando con los grandes profesores alemanes. Y cuando menos yo puedo mencionar dos cosas que para mí son importantes de este movimiento teológico llamado liberal, que tienen sus expresiones en el tiempo de hoy, desde luego, de varias formas, pero tienen sus expresiones. Una de ellas es el profesor de Barth, uno de los profesores de Barth, de Harnack. Para Harnack, Jesús no era el Hijo único y sobrenatural de Dios, ujú, sino solo era la encarnación viva del amor ujú, y de los ideales humanistas. Entonces, con eso ya tienes a dónde aterrizar. Eh, Cualquier expresión de este tipo de cosas proviene de allá, aunque algunas veces quizás ni siquiera saben que proviene de allá, no lo sé, ¿ok? sí, sí, El sí. segundo aspecto es el otro maestro de Barth, Hermann, ¿no? El profesor Hermann, que por cierto los dos son eruditos, no podemos negar esa realidad. Ajá, Gente muy brillante, ¿no? capaz, sí. Para Hermann, la Biblia no era la palabra infalible de Dios, Ujú, sino era un libro extraordinario, aunque ordinario, pero que exigía una crítica radical para encontrar la verdad. Y mm, valga decir lo siguiente, la medida de la verdad era la experiencia, ujú, era el sentimiento. Y ujú, todas esas expresiones, tanto de la persona de Jesús como de las escrituras, tiene sus expresiones de alguna o de otra manera en este tiempo. ujú. Cuando hablas de la persona de Jesús, si realmente dudas de alguno de los aspectos que, bueno, doctrinal o teológica o dogmáticamente, no sé cómo lo quieran concebir, tiene que ver con la persona humana y divina de Jesús, al negar cualquiera de esas dos o reducirla siquiera a como lo presenta la Escritura, pues estás tocando un tema central que es la redención.
Sí, claro. O como dicen nuestros credos, ¿no? Jesús tenía que ser 100% hombre y 100% Dios para que pudiera realmente llevarse a efecto la salvación tal como la entendemos en la Escritura. Y cualquier negación o disminución de estos aspectos toca la redención. Claro. Y con respecto a las Escrituras, ni siquiera estamos metiéndonos a cuestiones como, si tú quieres, inerrancia, que para algunos no es una palabra no castiza y que es rara para nosotros. Bueno, no vamos a meternos en eso. Pero al negar que aunque sea una parte mínima de la escritura, no sea palabra infalible de Dios o inspirada por Dios, pierde autoridad. Ya no tiene autoridad para mí. Claro. Y es más fácil que cualquier otro aspecto de la Biblia pierda una autoridad. Sí. En mi concepción, no simple y sencillamente por lo que he concebido, sino por lo que yo he vivido, algunas de esas expresiones creo que sí han estado presentes en los seminarios de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Mira, en este tiempo que yo llevo acá en el seminario, han pasado por mi oficina, porque una de las cosas que empecé a hacer es que después de la entrevista con el decano y lo que sea, y hacer su proceso, tenían una plática conmigo. Ni siquiera es una entrevista, ¿no? Pero es una plática. Ujú. Han pasado 12 muchachos, 12 que provienen de cuando menos 3 diferentes seminarios de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Si fuera la bolsa, diríamos que cotizan la bolsa, que cotizan a PRI, ¿ok? Ajá. Y en la plática, solo 5 de ellos se quedaron a terminar con nosotros, los otros no. Porque después que hicieron todo el proceso y el decano me dijo, aquí está el muchacho, ¿no? Hombres y mujeres, ¿ok? Han habido de todo. En una plática, simple y sencillamente, quizá uno empieza a meter el colmillo allá para ciertas Ah, cosas, ¿no? ajá. Maliciosamente. Y de Ajá. pronto un muchacho me dice, pastor, es que la verdad el infierno no existe, Mira. ¿ok? El infierno es un invento de la iglesia para mantener el control sobre la gente. Sí, sí. Le digo, ¿y entonces a qué vino Jesús? Bueno, es que al final el amor de Dios triunfará. Ajá. Ok, ¿qué significa eso? ¿Que no crees que hay un momento final en que la justicia de Dios se aplicará a los que no creen y la gracia, ¿no? Seguirá misericordiosamente sobre los que haya elegido? No, pastor. Eso Mira. es algo que se lleva repitiendo 500 años y eso se tiene que cambiar. Mira eso. Cosas como estas. Sí. Entonces después yo le digo, mira, a pesar de que esto y esto, si te quieres quedar, vas a tener que tomar aquí todas las clases de teología bíblica y todas las clases de teología sistemática. Sí. Entonces 7 de ellos hicieron sus maletas y se fueron convencidos de lo Ah, que ellos ya creían. sí. Y otros que literalmente me dijeron, no, hermano, ¿cómo cree? Jesús no hizo milagros. Sí. Y te dan una explicación. No, no, eso es algo que nos han venido contando, pero no, usted tiene que profundizar, meterse a la Biblia, porque eso lo escribieron los apóstoles, porque admiraban tanto a su maestro que ellos inventaron un cuento, una novela, un mito, lo que sea. En base a estas experiencias es que yo te puedo decir, de alguna o de otra manera, sí ha llegado esto a la vida, a las aulas de nuestro seminario, ¿no? Sí. Y no estoy echándole a tierra a nadie, es lo que yo he vivido. Sí. Y tampoco le digo a los muchachos, se van a ir ustedes al infierno, ustedes no son cristianos. No me toca a mí decir eso. Pero sí, obviamente, sí les tengo que decir, al menos nuestra posición aquí no es esta. Seguimos creyendo, como tú dices, ¿no? Lo que se repitió hace 500 años, sí es verdad. ¿Por qué no seguirlo repitiendo? Aunque quizá de formas más contextuales, es cierto, ¿no? Hay que tener también ingenio para ciertas cosas. Pero lo que son principios bíblicos no se puede cambiar Claro. por la historia, por el tiempo, por las ideologías, por la cultura, por lo que sea. Sí. Sí lo puedo en un sentido adaptar si tú quieres, pero sin que pierda la esencia Sí. de la verdad y del principio bíblico. Por Claro. esas experiencias, hermano Edgar, Sí. Sí. sí, de alguna o de otra manera. Coincidimos, ¿no? Coincidimos y yo creo que estamos viviendo en un momento histórico interesante de nuestra iglesia en donde
en la mano de muchos de nosotros está la posibilidad de revertirlo, específicamente en los seminarios, porque de ahí salen los pastores, los líderes, los que Claro. enseñan, los que o dirigen bien a la iglesia o la confunden. Y yo creo que es muy, muy importante pues, tocar estos temas que son verdaderamente relevantes, porque la postura oficial de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es más bien ortodoxa, tiene una ortodoxia, Exacto, exacto. y habría que conservarla. Y el liberalismo me parece que no debe de tener entrada, ¿no? A la iglesia, porque está haciendo mucho daño, ¿no? La alta crítica, por ejemplo, ha tenido repercusiones fuertes. Nos hemos ensoberbecido un poco, ¿no? Hemos querido criticar a la Biblia y no hemos dejado que la Biblia nos critique a nosotros, ¿no? Creo que sí. Sí. Y me parece que hay un camino que recorrer todavía. Gracias a Dios por el seminario San Pablo, por ti, pastor, que estás dirigiendo el seminario. Yo me acuerdo en una asamblea general que con mucha contundencia defendiste los atributos de la escritura, ¿no? Y me alegró escucharlo. Bueno, esa es la otra experiencia que yo quería contar. Ah, ok, venga. Mejor de ti. Bajando de mis 3 minutos de gloria ya frente a toda la asamblea general, me tomaron del brazo, casi me arrastran. No, no puedo decir que me arrastraron, pero sí me acompañaron. Dos personas que yo conozco y que los considero compañeros de ministerio. En ese momento uno de ellos era decano de un seminario y el otro llegaría a ser decano de otro seminario. Me dijeron, ah, ¿por qué te quedaste en el tiempo pasado? Ahora nos vas a decir que solamente la Reina Valera es palabra de Dios. Le digo, mira, nosotros sabemos de las diversidades textuales y todo ese tipo de cosas, pero no podemos, te lo voy a decir como lo dice John Frame. Una cosa es creer en la autoridad de las escrituras y otra cosa es creer en la autoridad absoluta de las escrituras. Y si tú me dices que estoy atrasado, bueno, hubieron otras palabras ahí Que no vale la pena repetir. que no quiero repetir. Y estamos hablando de gente que tiene mucha influencia en algunos seminarios. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, Pero sí. ahora sí que como dice el meme, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo. Bueno, yo no lo quería decir porque desde que llegué acá, de veras, increíblemente, gracias a Dios que yo no soy un ratón de las redes sociales, sino yo creo que diario tendría que estar luchando con 100 o 200 insultos por la posición que nosotros jugamos. De verdad, en serio. Claro, Entonces, entiendo. gracias a Dios, quisiera a veces, pero me Pero cedo, no. me rehúso a la tentación. No, pero muy bien. Yo ese día, la verdad es que pensé, qué valiente, qué oportuno, yo aplaudí. Es una cosa maravillosa y yo pienso, necesitamos tener una actitud férrea, ¿no? En este sentido Sí, de la sí, defensa definitivamente. de estos principios teológicos que nosotros Exacto. tenemos y hay que defender. De veras, ni yo no lo había llorado contigo, pero me sentí muy identificado, muy contento con esa expresión. Y bueno, qué pena que algunos colegas, algunos consiervos, pues tengan este tipo de reacciones, pero dicho por un rector, dicho por el rector de San Pablo, tuvo un valor bastante alto. Oye, vamos a la última parte para no Dale. mucho tiempo. Voy a decirte algunas expresiones y lo primero que venga a tu mente. Ajá. No una explicación, con una palabra Sí, o dos, ¡pum! sí. Lo que venga a tu mente, ¿no? Ahí te va. Ok. Primero, fundamentalismo. Fundamentalismo. Creo que debe ser revisado. Si es totalmente bíblico, es como decía ya saben quién, anóteme como el primer fundamentalista. Sí, porque Okay. hay de fundamentalistas a fundamentalistas, Sí, ¿no? sí, sí, no, me queda clarísimo, Claro. me queda muy claro. Bartianismo. Bartianismo, creo que es algo que debe leerse de manera crítica, no dogmática. Ah, muy buena respuesta. Ordenación de las mujeres para pastoras. Ok, no, no solo porque es la posición de la Iglesia Nacional Presbiteriana en su mayoría, sino porque creo que no es bíblico. Creo Ok. en el ministerio amplio de la mujer. Y quizá hemos tenido un error en no reconocer aún los dones espirituales de las mujeres y ponerlos en lugares en donde a lo mejor no nos gusta que estén, porque al menos no encuentro en la Biblia que hayan dones espirituales solo para varones y solo para mujeres. Entonces creo que ahí sí, pero no necesitan una ordenación para tener un ministerio amplio, que quizá nosotros hemos cometido el error de reducirlo.
Ok, maravilloso. APRIT. Quizá debería desaparecer. Llevo en APRIT desde 1996. Ajá. Lo he visto surgir, caer, volver a surgir, Caer. volver a hacer los mismos de estatutos, volver a hacer otros estatutos, o quizá reformarlo, no sé en qué sentido. Ajá. Ok. No No, sé, pero ese es lo que, claro. eso es lo que viene a tu mente. Sí. Agenda progresista. No, porque Ok. están basados en ideologías. Eso, Así de sencillo. eso No es. en verdades, no en verdades. Ok, ok. Esa es una respuesta muy, muy interesante. Última, Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Eh, Le debemos mucho al Señor. Mm, sí, sí, sí. No, no, No estoy seguro que seamos 2,5 millones. Y si somos, no debemos cantar victoria, sino ir más adelante. No se trata de competir con los que tienen más millones de gente con nosotros. Se trata de de darle acuerdo. la gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida. De acuerdo, de acuerdo. La Así es. fidelidad de la iglesia, aunque sea un Así es. referente, ¿no? Un Así chiquito es. grupo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pastor, de veras, ha sido una entrevista maravillosa, casi en algunas partes de nuestro tiempo, casi como de clase, ¿no? Entonces, como una clase. Bueno, Entonces, bueno, si escucharas a algunos de mis estudiantes te dirían, no, no vas a querer tomar clase con él. bueno, ya escuché a algunos de los estudiantes muy Oh, cercanos bueno, ok. que Bueno, tomaron clase contigo. bueno, No, muy bien, me gustó muchísimo. Yo creo que va a ser de bendición para la iglesia. eso Este, esperamos. Agradezco mucho, pastor, que el Señor te haya dado la oportunidad de salir del conflicto de salud que tuviste, que ya tengas, pues unas décadas, ¿verdad? Casi de rector en el seminario. Creo que el seminario ha sido afortunado con tener tu labor ahí. Y lo que el Señor determine, pues para que estés ahí, estaremos orando por tu ministerio allá y agradeciendo al Señor por todo lo que has podido hacer. De veras, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ti, pastor. No, pues muy bien. Hermanos, ¿han escuchado ustedes esta entrevista muy interesante, muy detallada del pastor Amos Kawich, rector del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo, allá en Mérida, Yucatán? Ha sido muy enriquecedor, muy concreto, muy directo, la característica del pastor así, muy de frente, muy directo, no se guarda nada, y eso es algo muy bueno. Pues escúchenla, compártanla, no se olviden de suscribirse al canal de Despierta Pueblo de Dios de YouTube y bueno, pues comunique a otros este tipo de entrevistas, seguiremos con ellas, la próxima semana tendremos otra entrevista. Por lo pronto, pues yo me despido a nombre del ministro de Educación, el presbítero Samuel Hernández Clemente, y de su servidor Edgar González, secretario del ministerio. Pues le deseo las más ricas bendiciones del Señor. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga.